La carretera se perdía entre los pinos como una serpiente de asfalto gastado. Miguel Rivas ajustó el retrovisor por tercera vez en los últimos 10 minutos, sus manos aferradas al volante, mientras el viejo Tsuru familiar atravesaba la neblina matutina de la Patagonia mexicana. En el asiento del copiloto, Carmen revisaba por enésima vez el mapa arrugado que habían comprado en la última gasolinera, a más de 100 kilómetros de distancia. «Ya casi llegamos», murmuró ella, más para sí misma que para su esposo. Según esto, después de la curva del kilómetro 47, debe haber un camino de terracería a la izquierda. En el asiento trasero, Sofía, de 8 años, dormitaba con la cabeza apoyada contra la ventana, mientras su hermano Diego, de 6, jugaba con un pequeño avión de plástico, haciéndolo volar entre las mochilas y bolsas de provisiones. «¿Falta mucho, papá?», preguntó el niño estirándose para ver entre los asientos delanteros. «Ya mero, campeón. Tu mamá dice que ya casi llegamos. Era octubre de 2012, y los Rivas habían planeado este viaje durante meses. Miguel, contador en una empresa mediana de la Ciudad de México, había ahorrado cada peso extra para poder alquilar la cabaña por 2 semanas. Carmen, maestra de primaria, había coordinado sus vacaciones para que coincidieran con las de otoño de los niños. Querían alejarse del smog, del tráfico, del ruido constante de insurgentes sur donde vivían en un departamento de 2 recámaras. «Ahí está», señaló Carmen de repente. «El letrero dice Cabaña del Lago, Tezcálihuatl». Miguel giró el volante con cuidado. El camino de terracería estaba en peores condiciones de lo que esperaban. Las llantas crujían sobre las piedras sueltas y las ramas caídas. Los árboles se cerraban sobre ellos como un túnel verde oscuro, bloqueando casi por completo la luz del sol de mediodía. «¡Qué bonito!», susurró Sofía, que se había despertado con el traqueteo del auto. «Parece el bosque de los cuentos». «Sí, pero sin brujas ni ogros», bromeó su padre mirándola por el espejo retrovisor. «Solo ardillas y tal vez algún venado». Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas 15 minutos, la cabaña apareció ante ellos. Era una construcción de madera oscura, de un solo piso con un porche amplio que la rodeaba por 3 lados. El techo de tejas rojas estaba cubierto parcialmente por agujas de pino y una chimenea de piedra prometía noches cálidas frente al fuego. A unos 50 metros, entre los árboles, se veía el destello plateado del lago. «Es perfecta», exclamó Carmen, bajando del auto antes de que Miguel terminara de apagar el motor. «Mira nada más, hasta tiene mecedoras en el porche». Los niños salieron corriendo, sus voces alegres rompiendo el silencio del bosque. Diego corría hacia el lago mientras Sofía exploraba el perímetro de la cabaña, recogiendo piñas y examinando las flores silvestres que crecían junto a los escalones. «Diego, no te acerques mucho al agua», gritó Miguel mientras sacaba las maletas de la cajuela. «Primero vamos a instalarnos». La puerta principal cedió con un chirrido cuando Miguel giró la llave que habían recogido en el pueblo. El interior era acogedor. Una sala-comedor con muebles rústicos, una cocina pequeña pero funcional, 2 recámaras y un baño. Todo olía a madera y a ese aroma particular de los lugares que han estado cerrados por un tiempo. «Hay que abrir las ventanas», dijo Carmen moviéndose por el espacio con eficiencia maternal. «Sofía, ayúdame con estas cortinas. Diego, ven acá, no toques nada todavía». Mientras las mujeres de la casa organizaban el interior, Miguel descargaba las provisiones. Habían traído comida para 2 semanas, latas, pasta, arroz, frijoles, algunas verduras que aguantarían sin refrigeración. El refrigerador de la cabaña era pequeño y funcionaba con gas, igual que la estufa. «No hay señal», anunció Miguel mirando su celular, «ni una rayita». «Mejor», respondió Carmen desde la cocina. «Para eso vinimos, ¿no? Para desconectarnos». La tarde transcurrió entre risas y descubrimientos. Los niños encontraron un columpio viejo atado a un roble enorme. Miguel encendió la chimenea, aunque no hacía tanto frío, y Carmen preparó quesadillas en la estufa de gas, adaptándose rápidamente a las limitaciones de la cocina rústica. «Cuéntenme», dijo Miguel durante la cena, mirando a sus hijos iluminados por la luz dorada de las velas. Habían decidido no usar las lámparas eléctricas la primera noche.
¿Qué fue lo mejor del día? El lago, exclamó Diego con la boca llena. Mañana podemos nadar, ¿verdad? Si no está muy fría el agua, concedió su madre. A mí me gustaron las ardillas, dijo Sofía. Vi 3, y una tenía algo en la boca, como una nuez. Probablemente están preparándose para el invierno, explicó Miguel. Guardan comida para cuando hace más frío. La conversación fluía fácil, natural. Carmen habló de los libros que había traído para leer, Miguel de las caminatas que podrían hacer por los senderos marcados. Los niños interrumpían constantemente con planes para construir una casa en un árbol o para hacer una balsa con troncos. Pero con cuidado, advertía Carmen cada vez. Nada peligroso. Afuera, la noche había caído por completo. Sin las luces de la ciudad, la oscuridad era absoluta más allá del círculo de luz que proyectaban las velas. Los sonidos del bosque, grillos, el ulular de un búho, el susurro del viento entre los pinos, creaban una sinfonía natural que los envolvía. Creo que deberíamos llevar a los niños a dormir, sugirió Carmen cuando Diego empezó a cabecear sobre su plato. Ha sido un día largo, pero no tengo sueño, protestó Sofía, aunque un bostezo la traicionó. Vamos, princesa, dijo Miguel, levantándola en brazos. Mañana tenemos todo el día para explorar. Mientras Carmen lavaba los platos con el agua que habían calentado en la estufa, Miguel acostó a los niños en la recámara que compartirían. Las camas individuales crujieron bajo su peso, y las cobijas olían ligeramente a humedad, pero estaban limpias y eran cálidas. «Papá», susurró Diego cuando Miguel estaba por apagar la lámpara de pilas. «¿Hay animales peligrosos aquí?» «No, hijo, solo animales del bosque. Nada que pueda hacernos daño si somos cuidadosos y respetamos su espacio. ¿Y si escuchamos ruidos en la noche?» «Es normal», lo tranquilizó Miguel, sentándose en el borde de la cama. «El bosque está vivo. Siempre hay animales moviéndose. Ramas que caen, viento que sopla. Pero estamos seguros aquí dentro». En la cocina, Carmen terminaba de guardar los platos secos en las alacenas. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. Se detuvo un momento, escuchando. Le pareció oír algo afuera, como pasos en el porche, pero cuando se acercó a la ventana, no vio nada más que oscuridad. «¿Todo bien?», preguntó Miguel entrando a la cocina. «Sí, solo nada. Creí escuchar algo. Probablemente un mapache o algo así. El dueño nos advirtió que a veces se acercan buscando comida». Se prepararon para dormir apagando velas y asegurando puertas. En su recámara, acostados en la cama matrimonial, que olía a lavanda seca, Miguel abrazó a Carmen. «Gracias», susurró ella, «por hacer esto posible. Los niños están felices. Tú también trabajaste duro para esto», respondió él, besándola en la frente. «Nos merecíamos este descanso». El silencio los envolvió. Un silencio diferente al de la ciudad, más profundo, más completo. Carmen se durmió primero, su respiración volviéndose regular y pausada. Miguel permaneció despierto un rato más, escuchando los sonidos nocturnos, sintiéndose extrañamente pequeño en medio de tanta naturaleza. No sabía que sería la última noche, que dormiría tranquilo. El segundo día amaneció nublado. Una neblina espesa cubría el lago y se filtraba entre los árboles como dedos fantasmales. Miguel fue el primero en levantarse, encendiendo la estufa para calentar agua para café. El reloj de la cocina marcaba las 7:23 de la mañana. Los niños se levantaron poco después, atraídos por el olor del desayuno que Carmen preparaba. Huevos revueltos con chorizo, frijoles refritos y tortillas calentadas directamente sobre la llama de la estufa. «¿Podemos ir al lago después de desayunar?», preguntó Diego, ya vestido con su traje de baño bajo los pantalones. «Primero vamos a ver qué tal está el clima», dijo Carmen. «Parece que puede llover». Pero la mañana se despejó gradualmente y para las 10 el sol brillaba entre las nubes dispersas. La familia caminó hasta el lago, los niños corriendo adelante con sus flotadores inflables, los padres siguiéndolos con toallas y una hielera pequeña con bebidas. El lago era más grande de lo que parecía desde la cabaña. El agua cristalina cerca de la orilla se volvía de un azul profundo hacia el centro. No había otras cabañas visibles, ni botes, ni señal alguna de presencia humana. «¡Está helada!», gritó Sofía metiendo solo un pie antes de retroceder. «No seas gallina»,
la retó Diego, aunque él tampoco se animaba a entrar más allá de las rodillas. Miguel fue el primero en zambullirse por completo, saliendo con un grito que hizo eco en el bosque. Los niños rieron y finalmente se animaron a entrar, poco a poco, acostumbrándose a la temperatura. Pasaron la mañana nadando y jugando en la orilla. Carmen había traído una pelota inflable y organizaron un partido de voleibol acuático improvisado. Las risas resonaban en el lago, el único sonido humano en kilómetros a la redonda. Almorzaron en el porche. Sándwiches de jamón y queso, papas fritas, limonada hecha con el agua filtrada de la cabaña. Los niños, agotados por la natación, comían en silencio, sus mejillas rojas por el sol y el ejercicio. Y esta tarde podríamos caminar por uno de los senderos, sugirió Miguel. El mapa muestra uno que lleva a un mirador. ¿No es muy largo?, preguntó Carmen, mirando a Diego, que ya mostraba señales de cansancio. Son como 2 kilómetros. Podemos ir despacio, llevar agua y algunos snacks. Pero la caminata tuvo que posponerse. Después del almuerzo, Diego desarrolló un dolor de estómago. No era grave, probablemente por el agua fría del lago y el ejercicio, pero Carmen prefirió que descansara. «Tú quédate con él», le dijo a Miguel. «Sofía y yo podemos ir a caminar un poco cerca de la cabaña». Madre e hija se adentraron en el bosque, siguiendo un sendero apenas visible entre los helechos. Sofía recogía todo lo que encontraba interesante: hojas de formas extrañas, piedras con vetas de colores, una pluma de pájaro. «Mamá», dijo de pronto, «¿por qué no hay otras personas aquí?» «Porque es temporada baja, mi amor, y porque elegimos un lugar alejado a propósito». «¿Y si nos pasa algo?». Carmen se detuvo mirando a su hija. A los 8 años, Sofía ya mostraba esa mezcla de curiosidad y preocupación que la caracterizaría en la adolescencia. «No nos va a pasar nada», la tranquilizó, agachándose para estar a su altura. «Papá y yo somos cuidadosos, tenemos comida, agua, y si hubiera una emergencia real podríamos caminar hasta la carretera». «Pero ¿y sí, Sofía?», la interrumpió Carmen suavemente. «Está bien ser precavida, pero no podemos vivir con miedo, ¿ok? Estamos aquí para disfrutar». La niña asintió, no del todo convencida. Continuaron caminando un poco más antes de regresar. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa. De vuelta en la cabaña, encontraron a Miguel y Diego jugando cartas en la mesa del comedor. El niño se veía mejor, su dolor de estómago aparentemente olvidado. «¿Qué tal el paseo?», preguntó Miguel. «Bonito», respondió Carmen. «Pero creo que mañana deberíamos ir todos juntos. No me gusta separarme». Esa noche cenaron temprano, sopa de verduras que Carmen había preparado con ingredientes enlatados y frescos, pan tostado y, de postre, malvaviscos asados en la chimenea. Los niños estaban encantados con la novedad de cocinar su propio postre sobre las llamas. «Cuéntenme una historia de miedo», pidió Diego, «con un malvavisco a medio derretir en un palillo». «No antes de dormir», intervino Carmen. «Ya saben cómo se ponen». «Mejor les cuento sobre las constelaciones», ofreció Miguel. «Si salimos al porche, podemos ver las estrellas». Salieron todos, envueltos en cobijas. El cielo nocturno, sin contaminación lumínica, era un espectáculo impresionante. Miles de estrellas brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. «Esa es la Osa Mayor», señaló Miguel. «¿Ven? Parece un cucharón». «Yo la veo», exclamó Sofía. «Y si siguen las 2 estrellas del borde del cucharón hacia arriba, encuentran la estrella polar». Estuvieron ahí media hora, Miguel señalando constelaciones y contando las historias mitológicas detrás de ellas. Carmen se acurrucó contra su esposo, los niños sentados en los escalones del porche, todos envueltos en la magia del momento. Fue Diego quien lo notó primero. «Papá», dijo, su voz pequeña en la oscuridad. «¿Qué es eso?». Señalaba hacia el bosque, donde entre los árboles, a unos 30 metros de distancia, se veía una luz. No era el reflejo de las estrellas ni los ojos de un animal. Era una luz artificial, como de una linterna, moviéndose lentamente entre los troncos. Miguel se tensó, pero mantuvo la voz calmada. «Probablemente otros campistas», dijo, «o el guardabosques haciendo su ronda». Pero algo en la forma en que la luz se movía, errática, deteniéndose y avanzando sin un patrón claro, lo inquietaba.
Carmen también lo notó, porque sugirió rápidamente: «Bueno, ya es tarde, vamos adentro». Entraron a la cabaña, Miguel asegurándose de cerrar bien la puerta. Los niños, ajenos a la atención de sus padres, se prepararon para dormir sin protestar demasiado. Mientras Carmen los acostaba, Miguel revisó todas las ventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. «¿Crees que era alguien?», preguntó Carmen cuando estuvieron solos en su recámara. «No sé, tal vez solo estoy siendo paranoico. No vi ningún otro auto cuando llegamos, y no hemos escuchado motores. Alguien pudo haber llegado caminando, o en bicicleta. No sé, Carmen. Mañana podemos preguntar a los niños si vieron algo raro durante el día». Se acostaron, pero el sueño tardó en llegar. Cada sonido del bosque parecía amplificado. Cada crujido de la madera los ponía alerta. En algún momento de la madrugada, Carmen juró escuchar pasos en el porche, pero cuando despertó a Miguel, ya no se oía nada. «Debe ser mi imaginación», susurró. «Disculpa, no te preocupes. Yo también estoy nervioso». «Es normal. No estamos acostumbrados a tanto silencio». Se volvieron a dormir abrazados, diciéndose que todo estaba bien. No vieron la figura que permanecía inmóvil entre los árboles, observando la cabaña. No escucharon los pasos cuidadosos que rodearon la construcción durante la noche. No notaron las marcas frescas en la tierra, bajo el porche, donde alguien había estado cavando. El tercer día amaneció lluvioso. El golpeteo constante del agua contra el techo de tejas despertó a la familia más tarde de lo usual. El reloj marcaba casi las 9 cuando Miguel salió de la recámara, restregándose los ojos. La cocina estaba como la habían dejado la noche anterior, todo en su lugar, pero había algo diferente. Le tomó un momento darse cuenta. La puerta trasera, la que daba al bosque, estaba entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. Se acercó cauteloso, el corazón acelerándose. El piso cerca de la puerta estaba mojado, no solo por la lluvia que entraba, sino por huellas de barro que llevaban de la puerta a la cocina y de regreso. «Buenos días», la voz de Carmen lo sobresaltó. «¿Qué haces?». «La puerta estaba abierta», dijo Miguel señalando. «Y mira». Carmen palideció al ver las huellas. Se acercó a Miguel bajando la voz. «¿Crees que alguien entró?». «No sé, voy a revisar». Recorrieron la cabaña juntos, verificando cada habitación. Nada parecía faltar. Nada estaba fuera de lugar excepto por las huellas que se perdían en el tapete de la sala. Los niños seguían durmiendo, ajenos a la atención de sus padres. «Tal vez no cerraste bien y el viento», comenzó Carmen, pero Miguel negó con la cabeza. «Puse llave, estoy seguro». Limpiaron las huellas en silencio, sin querer alarmar a los niños cuando despertaran. Miguel salió al porche bajo la lluvia, buscando más señales de intrusión. Fue entonces cuando lo vio. El candado del pequeño cobertizo donde guardaban leña estaba forzado. La puerta entreabierta. Entró con cuidado. Herramientas colgaban de las paredes. Un hacha, una pala, un rastrillo. La pala tenía tierra fresca adherida, a pesar de que nadie la había usado. En el suelo, parcialmente oculto bajo una lona, encontró algo que le heló la sangre. Un rollo de cuerda gruesa, cinta adhesiva, y lo que parecían ser esposas oxidadas. Retrocedió, su mente trabajando frenéticamente. ¿Qué significaba esto? ¿Estaban esas cosas ahí antes? ¿Las había puesto alguien recientemente? «Papá», la voz de Diego desde la cabaña, lo sacó de sus pensamientos. «Ya desperté». Miguel cerró el cobertizo, decidiendo no decirle nada a Carmen hasta estar seguro. No quería arruinar las vacaciones con paranoia. Tal vez había una explicación lógica. El desayuno transcurrió con normalidad forzada. Los niños, encerrados por la lluvia, estaban inquietos. Carmen sugirió juegos de mesa. Diego quería ver si la vieja televisión del cuarto funcionaba. No funcionaba. Y Sofía se contentó con dibujar en un cuaderno que había traído. «Dibuja la cabaña», sugirió Carmen, «para que te acuerdes cuando volvamos a casa». Sofía se instaló cerca de la ventana, observando el exterior lluvioso mientras dibujaba. De vez en cuando fruncía el ceño como si viera algo que no le gustara, pero cuando sus padres le preguntaban, solo decía que era difícil dibujar con la lluvia. La mañana pasó lenta. Miguel no podía dejar de pensar en lo del cobertizo, en las huellas, en la luz de la noche anterior.
Carmen notaba su distracción, pero lo atribuía al encierro forzado por el clima. Después del almuerzo, atún con galletas saladas y fruta enlatada, la lluvia aminoró hasta convertirse en una llovizna ligera. Los niños rogaron por salir aunque fuera un momento. Solo al porche, concedió Carmen, y con sus chamarras. Mientras los niños jugaban en el porche, salpicándose con el agua que caía del techo, Miguel se acercó a su esposa. «Necesito contarte algo», comenzó, pero fue interrumpido por un grito de Sofía. «¡Mamá! ¡Hay alguien ahí!». Corrieron al porche. Sofía señalaba hacia el bosque, donde efectivamente se veía una figura entre los árboles. Era un hombre, alto y delgado, vestido con ropa oscura empapada por la lluvia. Estaba inmóvil, mirando hacia la cabaña. «¡Hola!», gritó Miguel bajando los escalones. «Necesita ayuda». El hombre no respondió, no se movió, solo siguió mirando. «Entren a la casa», ordenó Carmen a los niños, su voz tensa. «Ahora». «Pero mamá». «Ahora». Los niños obedecieron, asustados por el tono de su madre. Miguel avanzó unos pasos más hacia el extraño. «¿Está usted bien? ¿Necesita algo?». Por fin, el hombre se movió. Levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo. Luego se dio vuelta y desapareció entre los árboles. Miguel permaneció ahí bajo la lluvia, el corazón latiendo fuerte, hasta que Carmen lo llamó desde la puerta. «No me gusta esto», dijo ella cuando estuvieron adentro. «¿Quién era ese tipo? No sé, tal vez alguien perdido». «¿Perdido? ¿Y por qué no habló? ¿Por qué solo se quedó ahí parado?». Miguel no tenía respuestas. Los niños los miraban desde el sofá, claramente asustados. «¿Era un hombre malo?», preguntó Diego en voz baja. «No, mi amor». Carmen se sentó junto a él, abrazándolo. «Probablemente solo era alguien paseando por el bosque, pero estaba mirando nuestra casa», dijo Sofía. «Por mucho tiempo, lo vi desde la ventana antes de decirles». Los padres intercambiaron una mirada preocupada. Miguel tomó una decisión. «Vamos a empacar», anunció. «Creo que es mejor si nos vamos». «¿Irnos?», protestó Diego. «Pero acabamos de llegar». «Lo sé, campeón, pero el clima no está cooperando y...». «Es por el hombre raro, ¿verdad?», lo interrumpió Sofía, siempre perceptiva. Carmen iba a negarlo, pero Miguel la detuvo con un gesto. «Sí», admitió. «Me sentiría más tranquilo si nos fuéramos». Solo por precaución. Los niños no protestaron más. Algo en el tono de su padre les decía que era serio. Comenzaron a empacar, Carmen en las recámaras, Miguel guardando la comida y asegurando la cabaña. Fue mientras guardaba las cosas del refrigerador que lo notó. Faltaban cosas. El paquete de jamón que habían abierto ayer, varias latas de la alacena, incluso algunas de las galletas de los niños, como si alguien hubiera estado comiendo su comida. «Carmen», la llamó, «ven a ver esto». Antes de que pudiera responder, se fue la luz. La cabaña se sumió en una penumbra gris, iluminada solo por la escasa luz del día nublado que entraba por las ventanas. «Debe ser por la lluvia», dijo Carmen desde el pasillo. «¿Tienes la linterna?». Miguel buscó en los cajones hasta encontrar una. La encendió, el haz de luz cortando la oscuridad. Los niños aparecieron en la puerta de la cocina, tomados de la mano. «No pasa nada», los tranquilizó. «Solo se fue la luz. Pasa cuando llueve mucho». Pero algo no estaba bien. El generador de emergencia, que debería haberse encendido automáticamente, permanecía en silencio. Miguel salió a revisarlo, encontrándolo con los cables cortados limpiamente. Regresó a la cabaña, tratando de mantener la calma. Carmen lo miró, leyendo la preocupación en su rostro. «¿Qué pasa?». «Empaquen más rápido», fue todo lo que dijo. «Nos vamos ya». Trabajaron con urgencia silenciosa, llenando bolsas con lo esencial. Los niños, contagiados por la tensión, ayudaban sin hacer preguntas. La lluvia golpeaba el techo con más fuerza y el viento hacía crujir los árboles. Estaban casi listos cuando escucharon el motor. Un auto se acercaba por el camino de terracería. Miguel se asomó por la ventana, esperando ver ayuda, tal vez el guardabosques o el dueño de la cabaña. Pero el vehículo que apareció entre los árboles no era ninguno de esos. Era una camioneta vieja, oxidada sin placas visibles. Se detuvo junto a Tsutsuru. El motor se apagó. Por un momento, nada sucedió.
Luego, la puerta se abrió y bajó el mismo hombre que habían visto en el bosque. Esta vez no estaba solo. Otros 2 hombres lo acompañaban, todos vestidos de manera similar, todos con esa misma mirada vacía. «Llévate a los niños a la recámara», susurró Miguel a Carmen. «Cierra con llave. Miguel, hazlo. Ya». Carmen tomó a los niños y desapareció por el pasillo. Miguel escuchó el clic de la cerradura y luego se acercó a la puerta principal, el corazón martilleando en su pecho. Los hombres se habían dispersado. Uno revisaba su auto, otro miraba hacia las ventanas de la cabaña, y el tercero, el que habían visto primero, se acercaba lentamente al porche. Miguel abrió la puerta antes de que el hombre pudiera tocar. «¿Puedo ayudarlos en algo?». El hombre lo miró por un largo momento antes de hablar. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Disculpe la molestia. Somos del servicio forestal. Hay reportes de actividad ilegal en la zona. ¿Han visto algo inusual?». Miguel sabía que mentía. Su ropa no era de guardabosques, no tenían insignias ni identificación, pero decidió seguir el juego. «No, nada. De hecho, estábamos por irnos. El clima no es el mejor para vacacionar». «Qué lástima», dijo el hombre, y había algo en su tono que heló la sangre de Miguel. «Es una cabaña muy bonita, muy aislada». Los otros 2 hombres se habían acercado, flanqueando al primero. Miguel notó que uno de ellos tenía algo en la mano, parcialmente oculto tras su espalda. Parecía una palanca o tal vez algo peor. «Bueno, si nos disculpan, necesitamos terminar de empacar». «Claro». El hombre sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Pero antes, podríamos usar su baño. El viaje ha sido largo». Todo en Miguel gritaba peligro. Pero con Carmen y los niños encerrados en la recámara, no podía arriesgarse a una confrontación. «Lo siento, pero no está funcionando bien, por eso nos vamos». La sonrisa del hombre se desvaneció. «Qué descortés», murmuró. «Muy descortés». Se miraron por un momento que pareció eterno. Luego, sin previo aviso, el hombre retrocedió. «Vámonos», dijo a sus compañeros. «Ya no hay nada aquí». Subieron a su camioneta y se fueron, el motor perdiéndose en la lluvia. Miguel esperó hasta estar seguro de que se habían ido antes de correr a la recámara. «¡Nos vamos ahora!», gritó a través de la puerta. «Tomen solo lo esencial». Salieron de la cabaña 5 minutos después, corriendo bajo la lluvia hacia el auto. Miguel arrancó el motor, rezando porque funcionara. El Tsuru cobró vida con un ronroneo familiar, pero cuando intentó avanzar, las llantas solo giraron en el lodo. El camino, ya difícil en condiciones secas, se había convertido en un lodazal con la lluvia. Por más que lo intentó, el auto no avanzaba. «Vamos, vamos», murmuraba pisando el acelerador. Miguel, la voz de Carmen era tensa. «Están volviendo». Por el espejo retrovisor vio las luces de la camioneta acercándose de nuevo. Habían estado esperando, observando. «Salgan del auto», ordenó. «Vamos a correr al bosque». «¿Qué? Miguel, los niños». «Ahora, Carmen». Salieron del auto, Miguel cargando a Diego, Carmen tomando la mano de Sofía. La lluvia los empapó instantáneamente. Detrás de ellos, escucharon las puertas de la camioneta abrirse, voces gritando. Corrieron hacia el bosque, hacia la oscuridad entre los árboles. Las ramas los arañaban, las raíces los hacían tropezar, pero no se detuvieron. Los niños lloraban aterrorizados, pero sus padres los urgían a continuar. No sabían hacia dónde iban. Solo sabían que tenían que alejarse de esos hombres, de la cabaña, de lo que fuera que estuviera sucediendo. La lluvia caía cada vez más fuerte, convirtiendo el suelo del bosque en un pantano traicionero. Podían escuchar a sus perseguidores, ramas rompiéndose, voces llamándose entre sí. Se estaban acercando. Fue entonces cuando Miguel lo vio. Una depresión en el suelo, cubierta parcialmente por helechos. Algún tipo de cueva o refugio natural. «Por aquí», susurró, guiando a su familia hacia la abertura. Era estrecha, apenas lo suficientemente grande para que entraran. Adentro, el espacio se abría un poco, lo suficiente para que los 4 se acurrucaran juntos. Estaba oscuro, húmedo, y olía a tierra y descomposición. «Shash», susurró Carmen a los niños, que sollozaban quedamente. «No hagan ruido». Escucharon a los hombres pasar cerca.
sus voces frustradas. Uno de ellos pateó algo, maldiciendo. Las pisadas se alejaron, luego volvieron, buscando. La familia Rivas permaneció inmóvil, respirando lo más silenciosamente posible. Diego temblaba en los brazos de su padre. Sofía se aferraba a su madre como si su vida dependiera de ello. Las horas pasaron. O tal vez fueron solo minutos que parecieron horas. La lluvia continuaba, creando una cortina de ruido que ocultaba otros sonidos. En algún momento, las voces se alejaron definitivamente. «Creo que se fueron», susurró Miguel finalmente. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carmen, su voz apenas audible. «Esperar hasta el amanecer. Luego intentaremos llegar a la carretera principal». «Tengo frío», murmuró Diego. «Lo sé, campeón. Todos tenemos frío. Pero vamos a estar bien, ¿ok? Solo tenemos que esperar un poco más». Se acurrucaron más juntos, compartiendo el poco calor corporal que tenían. La oscuridad era absoluta en su refugio improvisado. Solo el sonido de la lluvia y sus propias respiraciones rompían el silencio. Fue Sofía quien lo notó primero. «Papá», susurró, «hay algo más aquí». Miguel encendió la linterna que milagrosamente aún llevaba en el bolsillo. El haz de luz iluminó su refugio, y lo que vieron los hizo contener el aliento. No estaban en una cueva natural. Era un espacio excavado, claramente hecho por manos humanas. Las paredes estaban reforzadas con tablas viejas, y en el fondo, parcialmente enterrados en la tierra, había objetos, ropa en descomposición, lo que parecía ser una mochila infantil, y algo que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Carmen ahogó un grito cuando se dio cuenta de lo que era, una pulsera pequeña, del tipo que usaría una niña. Junto a ella, más objetos personales, todos en diferentes estados de descomposición. «Dios mío», murmuró. «¿Qué es este lugar?». Antes de que Miguel pudiera responder, escucharon algo que les heló la sangre. Pasos justo encima de ellos. Alguien caminaba sobre el techo de su refugio. Tierra y pequeñas piedras cayeron entre las tablas. Miguel apagó la linterna, sumiendo a la familia en la oscuridad total nuevamente. Los pasos se detuvieron directamente sobre ellos. Podían escuchar la respiración pesada de quien estuviera ahí arriba. Entonces, una voz, clara, a pesar de la lluvia. «Sé que están ahí. Siempre regresan aquí. Todos regresan aquí al final». La familia se congeló. La voz continuó casi conversacional. «No deberían haber venido. Esta cabaña, este lugar, tiene sus propias reglas, sus propios habitantes». Risas. No de una persona, sino de varias. Los hombres habían vuelto y sabían exactamente dónde estaban. «Salgan», ordenó la voz. «Hagamos esto fácil. Los niños no tienen que sufrir». Carmen apretó a sus hijos contra sí, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Miguel buscó desesperadamente algo que pudiera usar como arma, pero solo encontró tierra y raíces. Los pasos se movieron, rodeando la entrada de su escondite. Podían ver sombras bloqueando la poca luz que entraba. Estaban atrapados. «Última oportunidad», dijo la voz. «Salen ustedes o entramos nosotros». Miguel miró a su esposa en la oscuridad, una decisión imposible formándose en su mente. No podían quedarse ahí, pero salir... Un ruido diferente interrumpió el momento. Un motor acercándose. No la camioneta vieja, sino algo más grande. Luces brillantes iluminaron el bosque. «¡Mierda!», escuchó Miguel a uno de los hombres maldecir. «¿Cómo nos encontraron?». Caos, gritos, pasos corriendo, el sonido de personas dispersándose, una voz amplificada por un megáfono. «Policía estatal, salgan con las manos en alto». Disparos. 1, 2, 3. Gritos de dolor. Más voces, órdenes confusas. El ruido de una persecución alejándose en el bosque. La familia Rivas permaneció inmóvil, sin atreverse a creer que estaban siendo rescatados. Solo cuando una linterna oficial iluminó la entrada de su refugio y una voz femenina amable dijo: «Familia Rivas, soy la oficial Morales. Están a salvo ahora». Se permitieron creer. Salieron del agujero temblando, embarrados, traumatizados pero vivos. Los policías los envolvieron en mantas térmicas, los llevaron a las patrullas. Mientras los alejaban de ese lugar maldito,
Miguel vio a los oficiales acordonando el área alrededor del refugio donde se habían escondido. ¿Cómo supieron? Comenzó a preguntar. Su hermana, explicó la oficial Morales. Cuando no pudo contactarlos por 3 días, se preocupó. Insistió en que algo estaba mal. Tuvimos suerte de llegar a tiempo. Carmen sollozó, abrazando a sus hijos. Estaban vivos, estaban a salvo. La pesadilla había terminado. O eso creían, porque mientras la patrulla se alejaba por el camino de terracería, ninguno de ellos vio la figura solitaria que emergió del bosque. El líder de los hombres, el que habían visto primero, observó las luces alejarse. Sangraba de un hombro donde una bala lo había rozado, pero sonreía. Se acercó a la cabaña, ahora rodeada de cinta policial. Con movimientos practicados, se dirigió al porche, al lugar exacto donde, 13 años después, una tormenta revelaría lo que había estado oculto todo ese tiempo, porque la familia Rivas había escapado, pero otros no habían tenido tanta suerte, y los secretos enterrados bajo esa cabaña esperarían pacientemente a ser descubiertos. La lluvia continuó cayendo, lavando la sangre y el barro, pero no los recuerdos, nunca los recuerdos, y en algún lugar en el bosque, en refugios similares al que había salvado y casi condenado a los Rivas, más secretos esperaban, más historias que nunca serían contadas, hasta que llegara el momento adecuado, hasta que la tierra decidiera revelar lo que había tragado. 13 años, solo 13 años más. La lluvia golpeaba el parabrisas con una furia que Claudia Mendoza no había visto en sus 5 años viviendo en la región. Los limpiaparabrisas de su camioneta apenas lograban mantener una visibilidad mínima mientras navegaba por el mismo camino de terracería que la familia Rivas había recorrido tantos años atrás. ¿Estás segura de que es por aquí?, preguntó Roberto, su esposo, aferrándose al asidero sobre la puerta mientras la camioneta se sacudía sobre los baches. El GPS dice que sí, respondió Claudia, aunque ella misma tenía sus dudas. Además, el vendedor dijo que después del letrero oxidado había que seguir 3 kilómetros más. Habían comprado la cabaña en una subasta del gobierno. Hacía 6 meses. El precio había sido irrisorio, casi regalado, lo que debería haber sido su primera señal de advertencia. Pero Claudia, arquitecta de profesión, había visto potencial donde otros veían una propiedad maldita. Roberto, siempre más cauteloso, había investigado la historia del lugar. Fue solo un intento de secuestro, había dicho Claudia cuando su esposo le mostró los recortes de periódico. La familia escapó, atraparon a los criminales, caso cerrado. 2 de ellos, la había corregido Roberto. Nunca encontraron al líder. Eso fue hace 13 años. Probablemente esté muerto o en otro país. Ahora, mientras la tormenta arreciaba y los árboles se inclinaban peligrosamente sobre el camino, Claudia se preguntaba si había sido demasiado optimista. La cabaña apareció entre la cortina de lluvia como un espejismo oscuro. Los años no habían sido amables con ella. La madera estaba ennegrecida por la humedad. El porche se había hundido en una esquina y la vegetación había comenzado a reclamar la estructura. «Hogar, dulce hogar», murmuró Roberto con ironía. Corrieron desde la camioneta hasta el porche, empapándose en los pocos segundos que tardaron. La puerta principal chirrió al abrirse, revelando un interior que olía a mojo y abandono. «Voy a revisar el generador», anunció Roberto. «Tú empieza a ver qué se puede salvar aquí adentro». Claudia encendió su linterna LED y comenzó su inspección. La estructura básica parecía sólida, aunque necesitaría mucho trabajo. Los muebles estaban podridos, las ventanas rotas en su mayoría, y había señales de que animales habían hecho nidos en varios rincones. Fue mientras examinaba la cocina que notó algo extraño. El linóleo del piso mostraba marcas de desgaste en un patrón peculiar, como si alguien hubiera caminado el mismo circuito una y otra vez durante años. Las marcas formaban un sendero desde la puerta trasera hasta un punto específico en el centro de la cocina, luego hacia la sala y de vuelta. «Claudia», la voz de Roberto desde afuera sonaba urgente. «Ven a ver esto». Salió corriendo, encontrando a su esposo en el lado este de la cabaña, donde el porche se había derrumbado completamente.
La tormenta había lavado gran parte de la tierra acumulada, revelando algo debajo de las tablas podridas. «¿Es eso?», comenzó Claudia. «Una trampilla», confirmó Roberto. «Mira los clavos. Alguien la selló hace mucho tiempo». Efectivamente, docenas de clavos oxidados sobresalían de la madera, algunos doblados como si hubieran sido golpeados con prisa o desesperación. La madera alrededor de la trampilla mostraba marcas de quemaduras, como si alguien hubiera intentado incendiarla sin éxito. «Voy por las herramientas», dijo Roberto. «Espera», Claudia lo detuvo. «¿No deberíamos llamar a alguien? ¿La policía? Con esta tormenta no hay señal y el camino debe estar intransitable. Además, ¿qué les vamos a decir? ¿Que encontramos una puerta vieja?» Tenía razón. Claudia observó mientras su esposo traía una palanca y un martillo de la camioneta. Trabajaron juntos, quitando los clavos uno por uno. Algunos estaban tan oxidados que se desintegraban al tocarlos. Otros parecían haber sido agregados en diferentes momentos, las capas de óxido contando una historia de mantenimiento obsesivo. Cuando finalmente lograron levantar la trampilla, un olor golpeó sus rostros. No era el olor a descomposición que temían, sino algo más sutil, tierra húmeda, aire estancado y algo más, algo químico y medicinal. Roberto iluminó el agujero con su linterna. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Las paredes estaban reforzadas con concreto, un trabajo mucho más elaborado que una simple bodega. «Esto no es original de la cabaña», observó Claudia, su ojo entrenado notando los detalles. «Alguien excavó esto después. Mira las marcas de las herramientas en el concreto». «¿Bajamos?», Claudia dudó. Todo su instinto le decía que cerraran esa trampilla y se fueran, pero la curiosidad profesional pudo más. «Yo primero», dijo, antes de que pudiera arrepentirse. La escalera crujió bajo su peso, pero aguantó. El espacio inferior era más grande de lo que esperaba. Una habitación de unos 4 por 4 metros, con el techo lo suficientemente alto para estar de pie. Las paredes estaban cubiertas de estantes improvisados y en el centro había una mesa de metal que parecía sacada de un hospital. «¿Qué demonios?». Roberto había bajado detrás de ella. Los estantes contenían frascos de vidrio, la mayoría vacíos, pero algunos con residuos no identificables. Había carpetas apiladas, sus páginas onduladas por la humedad pero aún legibles. Instrumentos médicos oxidados yacían sobre la mesa, junto a lo que parecían ser correas de cuero. Pero lo que les heló la sangre fue la pared del fondo. Fotografías, docenas de ellas clavadas directamente en el concreto. Algunas estaban demasiado dañadas para distinguir los detalles, pero otras mostraban personas, familias, todas tomadas desde la distancia, como si el fotógrafo hubiera estado observando sin ser visto. «Mira esta», susurró Claudia señalando una foto menos dañada. Mostraba a una familia de 4 en el porche de la cabaña. Los padres y 2 niños, todos sonriendo ajenos a que estaban siendo fotografiados. La fecha escrita a mano en la esquina, octubre 2012. «Los Rivas», murmuró Roberto. «Tiene que ser ellos». Pero había más fotos, muchas más, diferentes familias, diferentes años, retrocediendo hasta donde las fotografías se volvían demasiado borrosas para distinguir. Un registro obsesivo de cada persona que había alquilado la cabaña. Claudia tomó una de las carpetas con manos temblorosas. Adentro, páginas y páginas de notas escritas a mano con letra pequeña y precisa. «Familia Hernández, agosto 2009, 2 adultos, 3 niños. Rutina establecida para el día 3. El padre sale a correr a las 6:30 am. La madre se queda sola con los niños entre 6:30 y 7:15. Ventana de oportunidad óptima. Familia Chen, junio 2010. Muy precavidos, no siguen patrones predecibles. Abortada la operación el día 5, no aptos para el proyecto. Familia Rivas, octubre 2012. Perfectos. El padre confiado. La madre protectora, pero ingenua. Los niños de la edad ideal. Comenzar aproximación el día 2. «¡Dios mío!». Roberto tomó la carpeta de las manos de su esposa. Esto es un registro de vigilancia. Alguien estudiaba a las familias. «Mira la fecha de la última entrada», señaló Claudia con voz temblorosa.
Octubre 2012, operación comprometida. Sujetos escaparon. Protocolo de emergencia activado. Sellado del sitio B completado. Reubicación de especímenes restantes a sitios C y D. Suspender operaciones indefinidamente. Esperar tiempo prudencial para recuperación de materiales. Especímenes. Roberto palideció. Sitios B, C y D. Un trueno sacudió la cabaña sobre sus cabezas, haciendo llover polvo del techo del sótano. Fue entonces cuando notaron algo más. En la esquina más alejada, parcialmente oculta por las sombras, había otra puerta, más pequeña, más rudimentaria, como si hubiera sido excavada con prisa. Se acercaron lentamente. Esta puerta no tenía cerradura, solo un simple pestillo oxidado. Roberto lo levantó con cuidado y tiró de la puerta. El olor que salió los hizo retroceder. Descomposición, química y algo más, algo orgánico y enfermizo. El espacio detrás de la puerta era un túnel estrecho que se perdía en la oscuridad. Las paredes estaban sin reforzar, solo tierra compactada sostenida por vigas de madera precarias. «No vamos a entrar ahí», dijo Claudia firmemente. «No, pero...» Roberto iluminó el túnel con su linterna. «¿Ves eso?» A unos metros de la entrada, algo brillaba en el suelo de tierra. Roberto se arrastró cuidadosamente hasta alcanzarlo. Era una pulsera, pequeña y delicada con un dije de mariposa, exactamente como la que la familia Rivas había descrito encontrar en su refugio 13 años atrás. «Tenemos que salir de aquí», dijo Claudia. «Ahora». Pero mientras se daban vuelta para irse, escucharon algo que los paralizó. Pasos sobre sus cabezas. Alguien caminaba en la cabaña. Se miraron aterrorizados. No habían escuchado ningún vehículo llegar. Roberto apagó su linterna, dejándolos en una oscuridad casi total, solo rota por el débil resplandor de la linterna de Claudia. Los pasos eran metódicos, siguiendo un patrón. Desde donde calculaban que estaba la puerta trasera, hacia el centro de la cocina, luego a la sala y de vuelta. El mismo patrón que Claudia había notado en las marcas del piso. «El túnel», susurró Roberto. No tenían opción. Los pasos se acercaban a donde sabían que estaba la trampilla abierta. Claudia tomó la delantera, arrastrándose hacia el túnel con Roberto detrás. El espacio era claustrofóbico, apenas lo suficiente para avanzar a gatas. Las paredes de tierra se desmoronaban con cada movimiento y las vigas crujían ominosamente. Detrás de ellos, escucharon la trampilla siendo cerrada de golpe. Luego, el inconfundible sonido de algo pesado siendo arrastrado sobre ella. «Nos está encerrando», jadeó Roberto. Siguieron avanzando. El túnel parecía interminable. En algunos lugares se ensanchaba ligeramente, y encontraron evidencia de que no eran los primeros en pasar por ahí. Jirones de tela enganchados en las vigas, marcas de arañazos en la tierra, y en un punto, lo que parecían ser palabras grabadas desesperadamente en una viga. «Ayuda». El túnel finalmente se abrió a otro espacio subterráneo. Este era natural, una cueva formada por la erosión del agua subterránea. El sonido de goteo era constante y el aire era húmedo y difícil de respirar. Claudia barrió el espacio con su linterna y ahogó un grito. Huesos, no animales, humanos, dispersos por el suelo de la cueva, algunos parcialmente enterrados, otros apilados con una precisión perturbadora. Ropa en descomposición colgaba de algunos. Zapatos, muchos de ellos pequeños, demasiado pequeños, yacían entre los restos. «Las familias desaparecidas», murmuró Roberto, «todas las familias que nunca volvieron». En el centro de la cueva, alguien había construido una especie de altar. Más fotografías, estas protegidas del deterioro en bolsas plásticas. Todas mostraban niños, sonriendo, jugando, ajenos al destino que les esperaba. Un ruido en el túnel los alertó. Alguien más venía. Buscaron desesperadamente otra salida. La cueva continuaba hacia la oscuridad, pero no había manera de saber si llevaba a algún lado o si era un callejón sin salida. Por aquí, Roberto había encontrado una grieta en la pared, lo suficientemente grande para que una persona delgada pasara. Se apretujaron por la abertura justo cuando una luz apareció en la boca del túnel. Claudia apagó su linterna, y en la oscuridad total solo podían guiarse por el tacto.
La grieta los llevó a otro túnel, este claramente excavado hace mucho más tiempo. Las paredes mostraban marcas de herramientas antiguas y ocasionalmente encontraban soportes de madera casi petrificados. «Minas», susurró Claudia. «Estas deben ser las viejas minas de las que hablaba el vendedor». Siguieron el túnel a ciegas, sus manos tocando las paredes húmedas para guiarse. Detrás de ellos podían escuchar a su perseguidor, pero los sonidos eran distorsionados por los ecos del sistema de cuevas. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, vieron luz adelante, no artificial sino natural, luz del día gris y acuosa por la tormenta, pero luz al fin. Emergieron en una ladera empinada, a unos 200 metros de la cabaña. La lluvia los golpeó como una bendición, lavando el olor a muerte y descomposición. Podían ver su camioneta abajo, tentadoramente cerca pero imposiblemente lejos. «Tenemos que rodear», dijo Roberto, «llegar al vehículo sin que nos vea». Descendieron con cuidado por la ladera resbaladiza, usando los árboles como apoyo. La tormenta era su aliada ahora, el ruido cubriendo sus movimientos y la lluvia ocultando su visibilidad. Estaban a solo 50 metros de la camioneta cuando lo vieron. Un hombre estaba de pie junto a su vehículo, alto, delgado, vestido con un impermeable oscuro. Incluso desde la distancia podían ver las cicatrices en su rostro y la forma en que su hombro izquierdo colgaba ligeramente más bajo que el derecho, como por una vieja herida. Era él. Después de 13 años el líder había regresado. El hombre parecía estar esperando, paciente como un depredador. En su mano brillaba algo metálico. Las llaves de la camioneta, se dio cuenta Claudia con horror, las había dejado en el encendido. «El bosque», susurró. «Tenemos que ir por el bosque hasta la carretera principal». Retrocedieron lentamente, manteniéndose agachados. El hombre no se movía, su figura inmóvil bajo la lluvia. Justo cuando pensaron que lo habían logrado, que podrían escapar sin ser vistos, el hombre habló. Su voz, amplificada por el silencio relativo entre truenos, los alcanzó claramente.